Pretender comprimir mucho el aire implica que la temperatura también se eleve bastante, y altas temperaturas dañan el compresor. Aquí el objetivo del compresor es aumentar la presión. ¿Para qué? Para trabajar sobre una isóbara de presión alta. ¿Por qué? Porque yo quiero que llegue al expansor a una presión alta. No conviene que llegue a una presión baja, porque si llega a una presión baja, poco se van a mover estas paletas. Me interesa que la presión sea alta. Por lo tanto, este punto 4 debe estar a una presión alta. ¿Y quién va a determinar eso? El compresor. La cámara de combustión lo que hace es eleva la temperatura. Ayuda a que justamente esta presión, porque esta presión, este punto 4 podría estar por acá, por ejemplo, y sigue estando la presión alta, pero está a baja temperatura. Acá necesito dos cosas, ¿no? Mantener la presión alta, eso me da el compresor, y tener una temperatura alta, eso me da la cámara de combustión. Y eso hace, los dos, tanto el compresor como la cámara, hacen que el punto 4 se ubique aquí bien arriba, con bastante energía. Ahora sí, con fuerza ingresa al expansor y empieza a generar trabajo. Además de la regeneración, es el enfriamiento en las etapas de compresión. Que comprimir el aire no necesariamente tiene que hacerse en una sola etapa. Que los compresores son equipos que no están diseñados para soportar esas altas temperaturas que llega el aire cuando se comprime. En cambio, un intercambiador de calor sí está diseñado para ese objetivo, más no un compresor. Un compresor está diseñado para incrementar presión, no para incrementar temperatura. El efecto en el tiempo va a ser que ese equipo se dañe. Algo que parece ser bueno, en realidad desde el punto de vista ya técnico no lo es. Entonces por eso es que tenemos esta otra alternativa, el enfriamiento, que se realiza entre cada etapa de compresión. Es decir, no tengo por qué comprimir en un solo paso. Puedo hacer una primera compresión hasta cierta temperatura y luego enfrío el aire comprimido. Al enfriar el aire no reduzco la presión, solo la temperatura. Ahora, usted sabe que eso no es del todo cierto. Que si bien es cierto, usted puede enfriar el aire aquí en un intercambiador, pero la presión también se va a ver modificada, va a haber pérdida de presión. Todo fluido que circula por equipo, que circula por tubería, pierde presión. Puede perder mucho, puede perder poco, y esa es otra cosa. En este caso, lo ideal sería que la pérdida de presión aquí sea pequeña en comparación a la cantidad de presión que estás incrementando aquí, ¿no? Porque ¿de qué serviría que el compresor te incremente 2 bar de presión si luego en el enfriador que está aquí pierdes 2 bar de presión? Pues no has hecho nada, bueno. Si por aquí incrementas 2 bar, pues aquí perderás 0,01 bar, 0,1 bar, una cantidad pequeña. De tal manera que, bueno, pues sí, perdiste algo de presión, pero no tanto. Bueno. Y aquí se realizó lo más importante, el enfriamiento. Una vez que el aire, un poco comprimido, pero ya frío, pasa al segundo compresor, pues la presión se incrementa más. Y evidentemente ni se va a calentar un poco. ¿Tiene que haber solo 2 compresores? No, pueden haber 3, 4, 5, 6, 7, 8 compresores que van elevando la presión poco a poco. Incremento presión, enfrío. Incremento un poquito más, enfrío. Incremento un poco más, enfrío. De tal manera que el aire que sale al final sale con una presión alta. No es que salga con una presión alta y frío, no, la idea no es... cuando ponemos estos enfriadores, no lo hacemos para que este aire que va aquí al regenerador salga frío. Ponemos estos enfriadores con el ánimo de que la temperatura del aire que ingresa a un compresor no esté tan alta.
para que el compresor pueda trabajar de manera apropiada. No es enfriar porque quiero que esté frío, no, enfrío porque necesito que el compresor no trabaje con un fluido muy caliente porque el equipo no está diseñado para temperaturas altas. Por eso nada más. Si tuviésemos un compresor que trabajase con temperaturas altas, pues de hecho que no pondríamos enfriadores. En un diagrama, en el diagrama termodinámico para un proceso de estas características, fíjense, con sistemas de enfriamiento en las etapas de compresión y encima con un regenerador, tendríamos lo siguiente. Esto sería la etapa 1-2 si solamente tuviésemos un compresor o un sistema de compresión. Pasamos del punto 1 que está aquí, es el aire ingresa, hasta este punto 2 que sería el aire comprimido. Pero eso, ¿qué originaría? Miren, primero estoy pasando de un punto de baja presión a un punto de alta presión. Estas líneas azules son las isóbaras. Estoy pasando de una isóbara baja a una isóbara alta. Pero con ello, también la temperatura, esa es la temperatura, se está incrementando bastante. En cambio aquí, lo que estoy haciendo es lo siguiente. Primero, incremento la presión. He pasado de una isóbara baja a una isóbara intermedia. La temperatura también se ha incrementado. Pero ahora, esta corriente lo enfrío, pero manteniendo o procurando mantener la presión constante. Si lo enfrías, procurando mantener la presión constante, entonces te vas a desplazar así, sobre esta isóbara de mediana presión. Ya no es esta isóbara de baja presión que está acá, sino sobre esta otra isóbara. Pero la temperatura desciende. Luego lo envías a un segundo compresor, incrementas la presión. En este caso solamente voy a usar dos compresores. Entonces la presión de este punto, fíjate, es la misma presión de este punto que está acá, porque estos dos puntos están sobre la misma isóbara. Pero este punto 2 está a una menor temperatura que este punto que está aquí. Entonces has logrado comprimir el aire, pero la temperatura se ha mantenido siempre en valores relativamente bajos en comparación a esto que hubiese sido trabajar a temperaturas aquí, fíjense, altas. Una vez que ya tienes esto, ojo, aquí le he puesto solamente dos compresores, ¿no? Si fuesen 3, fuesen 4, pues esto seguiría así: comprimo, enfrío, comprimo, enfrío, comprimo, enfrío. Una vez que ya llegaste a la presión que deseas, bueno, en este caso, como hay un regenerador, pues pasarías por el regenerador. Esta es la etapa 2-3 del regenerador. Luego vas a la cámara de combustión, que tiene por objetivo incrementar la temperatura, y luego vas a la etapa al expansor, ¿no? Donde la presión baja desde una presión alta hasta la presión en teoría igual a la presión de entrada, y de ahí este gas ya de baja presión pasa por el regenerador para transmitir o dejar parte de su energía, y con eso se cierra el ciclo. Aquí, se dan cuenta, tengo el proceso. Este es un ciclo Brayton que tiene regeneración y tiene enfriamiento entre las etapas de compresión. Esto puede ayudar o no a la eficiencia del ciclo, y esa es otra cosa. Esto se hace no tanto pensando en incrementar o no la eficiencia, sino se hace pensando en que tiene que hacerse así porque los equipos que se dispone trabajan así. Usted puede decir, bueno, yo no voy a trabajar con enfriadores, ya muy bien, no lo hagas. En el papel puede funcionar bastante bien usar un solo compresor, pero cuando ya vas a poner el equipo, ese compresor no existe. Entonces vas a tener que trabajar al final de esta manera. Entonces esto de aquí del enfriamiento se coloca porque existen limitaciones tecnológicas. Por eso no tanto está pensado en el hecho de incrementar o no la eficiencia. En cambio el regenerador sí está pensado en incrementar la eficiencia del ciclo Brayton. Otra alternativa
para, aquí sí pensando en mejorar la eficiencia, es el ciclo Brayton con enfriamiento, con recalentamiento y con regeneración. A ver, vamos a ver. Aquí vemos que el aire es comprimido en varias etapas utilizando enfriadores. Correcto. Ya sabemos por qué hacemos esto, ¿no? Luego el aire comprimido pasa por un regenerador. Correcto, ya sabemos para qué es el regenerador. Es para precalentar el aire y recuperando la energía de los gases que se van a chimenea. Luego se va a la cámara de combustión. Correcto, hasta ahí todo está bien. Pasa por el expansor. Y a la salida del expansor, estos gases no se van al regenerador. No, sino que estos gases van a otra cámara de combustión. ¿Por qué? Bueno, en principio, usted sabe de que cuando se va a quemar un combustible hay que usar oxígeno que está en el aire, pero la cantidad de oxígeno no tiene que ser pues la cantidad exacta, sino siempre se agrega en exceso, más oxígeno del que se necesita. Lo vimos al inicio del... Aquí, si bien es cierto se está consumiendo oxígeno para la combustión, no se consume todo el oxígeno. Aquí, en este gas que ingresa al expansor, hay bastante oxígeno todavía. Y además las temperaturas son altas. Hace un momento vimos un ejemplo, ¿no? La temperatura aquí era bastante alta. Entonces, lo que se puede hacer es esto, seguir utilizándolo en otra cámara. O sea, seguir usando este oxígeno con una cantidad de combustible para seguir quemando un poco más de combustible. Pero esto, ojo, no debe tomarse como la etapa principal. Esta es la etapa principal. Esta es una etapa secundaria. Porque si bien es cierto, por aquí está circulando oxígeno que ha sobrado, por aquí también está circulando gases de combustión, o sea, CO2, vapor de agua. O sea que esto que está ingresando aquí es como una especie de un aire sucio. En cambio aquí, tú estás mezclando tu combustible con aire limpio, ¿no? Oxígeno con nitrógeno, bueno, y otros gasitos más. Y estás quemando. Pero aquí estás quemando tu combustible con un aire sucio, nitrógeno, oxígeno, CO2, vapor de agua, monóxido de carbono. Te estás tratando de sacar, tratar de quemar un poco más, pero es una etapa secundaria. Y con esto lo mandas a otro expansor. ¿Eso qué significa? Que la presión a la salida de este expansor principal no es esta presión pues a la que salen aquí a chimenea los gases, no, es una presión intermedia, que luego va a seguir bajando en ese segundo expansor. ¿Cómo así? Veámoslo en el diagrama, aquí se va a entender mejor, espero. La primera parte, aquí tengo una compresión, se enfría y pasa a una segunda compresión. El objetivo aquí era incrementar la presión, ya está incrementada. Pasa por el regenerador, se precalienta y luego va a la cámara de combustión. De esta cámara de combustión se pasa al expansor. Ahí está el expansor. La presión cae, pero ojo, la presión a la que sale de este expansor no es la misma presión del punto 1, no, es a una presión intermedia. Luego pasa por la otra cámara de combustión secundaria, pasa por el recalentamiento, se recalienta a esta presión, aquí se recibe energía producto de la quema de este combustible, y una vez recalentado pasa por el segundo expansor, ahora sí hasta la presión igual a la presión del punto 1. Luego estos gases se van al regenerador para transmitir la energía al aire comprimido, y ya con eso, bueno, podemos aquí cerrar el ciclo, ¿no? Y tenemos un proceso Brayton
con enfriamiento, con recalentamiento y con regeneración. Ojo que aquí, si se dan cuenta en esto, este es un ciclo Brayton con esas características pero idealizado, ¿no? Porque fíjense que los expansores son ideales, los compresores son ideales, el regenerador es ideal. Mira, la temperatura del punto 5 igual a la temperatura del punto 3, es un regenerador ideal. Aquí hay que agregarle las eficiencias, aquí hay que agregarle la diferencia de temperatura. Y si quieres hacerlo más real todavía, tendrías que tener presente que, si bien es cierto por aquí, si te fijas en el proceso 561, o en el proceso 5.6, bueno, y hay uno, están a una sola presión, en realidad no es así. En el proceso 2, 3, 4, fíjese, todo es una sola presión, en realidad no es así. Porque el fluido, cuando pasa por estos intercambiadores de calor, cuando pasa por estas cámaras, pierde presión. Hay pérdida de presión. Entonces, no va a ser así exactamente. Ahí le puedes, si le agregas eso, tu sistema se vuelve un poquito más real.